Alfredo Sade, quien es el jefe de despacho, el nuevo jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, anunció que iba a hacerse cargo del tema de los pasaportes, que ha sido una novela larguísima en este gobierno. Y por eso quiero saludar al señor Sade, agradeciéndole enormemente que nos haya atendido a esta hora. Señor Alfredo Sade, bienvenido a los micrófonos de Blue Radio. Gracias por estar con nosotros. Camila, gracias a ustedes. ¿Qué es lo que va a cambiar en el tema? Dígame. Lo siguiente al país. Yo no anuncié que me iba a hacer cargo de los pasaportes. A ustedes y a la prensa nacional le filtraron que yo estaba al frente de los pasaportes. Pero correcto, pero entonces cuéntenos, señor Sade, ¿va a estar usted al frente de los pasaportes, sí o no? Y que usted esté al frente del tema de los pasaportes, ¿qué significa? Cuando decimos que estamos al frente del tema de los pasaportes, es un tema que ejerzo como jefe de despacho del presidente de la República y lógicamente pues dentro de mis obligaciones están aquellas que el presidente de la República me ponga y mi obligación es hacer las reuniones debidas y concatenar para que todo funcione de acuerdo a lo que el señor presidente quiere. Pero ¿eso qué significa? Cuando se conoce que ya el tema de los pasaportes no va a estar en manos de Cancillería, sino que va a estar en manos de la jefatura de despacho, ¿eso qué implica, señor Sade? Para que nosotros los ciudadanos sepamos, porque usted sabe que finalmente pues el pasaporte es un documento de identidad que usamos pues muchos cuando vamos a salir del país. Mire, el primer paso es no ponerle tanto color al asunto. Yo no puedo estar al frente porque es un tema que queremos que pase es a la imprenta nacional, porque nosotros lo que estamos haciendo es articular, porque las entidades competentes en estos momentos son Cancillería y la imprenta nacional. Lo mío, por orden del señor presidente de la República, es articular para que se cumpla y las cosas funcionen de acuerdo a lo que el país quiere y de acuerdo a lo que el señor presidente de la República ha ordenado. Entonces, partiendo desde esa base, nos ponemos de acuerdo para la entrevista. Sí, doctor Sade, pero entonces, para quedar claros, porque como decía Camila, esta ha sido una novela que viene desde hace casi más de 2 años, desde que se declaró desierta esa licitación en el 2023. El 31 de agosto vence la prórroga que por urgencia manifiesta se le entregó por segunda vez a Thomas Gregan Sons, y lo que había anunciado en su momento el ex canciller Murillo es que se iba a hacer un convenio interadministrativo entre el Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Imprenta Nacional, que iba a estar apoyada por la Casa de la Moneda de Portugal. Se conoció en las últimas semanas que de pronto se estaría pensando desde la Cancillería prorrogar nuevamente esa urgencia manifiesta y darle 11 meses más a Thomas Gregan Sons. Lo que usted nos dice es que entonces empezaría a partir del 1 de septiembre ya directamente la Imprenta Nacional y no se le daría esa prórroga a Thomas Gregan Sons. Vamos a comenzar por partes. Lo primero que el país tiene que saber es que Thomas no tiene firmado directamente un contrato con la nación, sino que es a través de una unión temporal. Entonces el país tiene que enterarse que hay una unión temporal donde hay varios socios. Por lo tanto, cuando se habla solo de Thomas, se le está dando un protagonismo que no merece. Aquí vamos a hablar hoy de acuerdo al contrato, y el contrato dice que es una unión temporal llamado Documentos de Viaje 2025. Entonces no me voy a referir más a Thomas, me voy a referir única y exclusivamente a la unión temporal, la cual he encontrado muchísimas falencias además, y el país tiene que conocer que los socios de esa unión temporal hoy día son personas fantasmas que nadie conoce, con números de cédulas de extranjería y números de cédulas colombianas que ni siquiera redes sociales tienen. Entonces la nación tiene que empezar a entender que no es Thomas directamente la que tiene el contrato con la Cancillería y con la República de Colombia, sino que es una unión temporal de la cual hacen parte varias empresas, y esas varias empresas tienen repartidos sus porcentajes. Por lo tanto, le he pedido a la OIAF que verifique si las personas que hacen parte de esa unión temporal han manejado recursos del Estado o no han manejado recursos del Estado, y si no han manejado recursos del Estado, investiguen cuál es el motivo por el cual a sus cuentas bancarias no han llegado los recursos del Estado. Ese es el primer paso, de ahí donde debe partir Colombia, a saber que en este documento, que es el contrato que ustedes ven, se habla claramente de una unión temporal. Por lo tanto, les pido que no me hablen más de Thomas, sino que se graben muy bien que se llama UT
documentos de viaje 2025. Pero entonces, señor Sade, Laura Sarabia, canciller de Colombia, ¿a quién le pidió la cotización para realizar por un año más los pasaportes? ¿A esa unión temporal o a Thomas Gregg & Sons? Porque lo que teníamos entendido era que era a Thomas Gregg & Sons que le habían pedido la cotización de cuánto costa, de cuánto. Vamos a hablar de la unión temporal. No, se lo pregunto porque quiero saber la canciller a quién le pidió la cotización. La canciller pidió la cotización tiene que habérsela pedido única y exclusivamente a la unión temporal y no a Thomas. ¿Pero tiene que habérsela pedido o usted está seguro que no se la pidió a Thomas directamente? Tiene que habérsela pedido única y exclusivamente a la unión temporal, porque si se la pidió a Thomas directamente, creo que cometió un error. Claro, pero usted nos dice que no le mencionemos a Thomas, pero resulta que es que lo que se ha conocido de parte de la Cancillería es que le pidieron a esa empresa la cotización para ver cuánto le costaría a la nación prorrogar la hechura de los pasaportes durante un año más. Por eso entiendo que usted dice, no me nombren a Thomas, pero se lo tenemos que nombrar porque incluso desde el propio gobierno pues le están pidiendo una cotización. ¿O usted no ha hablado con la canciller Laura Sarabia? ¿Han ustedes hablado sobre este tema o no han cruzado palabra al respecto? Yo no conozco la cotización de la cual usted me habla. Pero si vamos a hablar de los pasaportes, hablemos de los pasaportes en general y poco a poco vamos desarrollando este tema. Entonces aquí hay una unión temporal que el país tiene que conocer y se llama la unión temporal Documentos de Viaje 2025. Y yo quiero que esas personas que hacen parte de esa unión temporal, que son fantasmas hasta el día de hoy, porque nadie las conoce, salgan al país y le den la cara y le digan quiénes son y qué representan en cada una de esas uniones temporales y dónde están sus cuentas bancarias y dónde les entraron los recursos de ese contrato, que es inmenso además. Por eso le he pedido a la OIAP que me verifique sobre cada una de esas personas quiénes son, qué hacen y qué relación han tenido con este contrato en sus cuentas bancarias. Si ustedes quieren esto, díganme. Este contrato con esta unión temporal que hace los pasaportes se vence el 31 de agosto, si no me equivoco, o el 30 de agosto. Y esos son 2 meses. En 2 meses, ¿quién va a hacer los pasaportes? Mire, nosotros tenemos que partir de la base de lo siguiente. Desde el año 2023 se viene con el proceso de que existía la necesidad de que este contrato no iba a continuarse con la unión temporal llamada Documentos de Viaje 2025, sino que se iba a hacer porque la idea del presidente de la República es fortalecer la imprenta nacional, la cual han ido secando esas UT temporales fantasmas, con personas fantasmas que nadie conoce, la han ido secando para que el Estado no siga contratando con ellos. La Cancillería ha recurrido a 2 declaratorias. Esas 2 declaratorias de emergencia, la misma Cancillería ha recurrido a ellas, pero no han tomado las acciones ni tomaron las sanciones necesarias para pensar en lo que iba a suceder el 31 de agosto de este año. Al ellos no hacer lo que les correspondía hacer, que era preparar a la imprenta nacional para poder recibir el 1 de septiembre todo el proceso de los pasaportes, los documentos de los colombianos, que ahora vamos a enseñarle a Colombia lo que es un pasaporte, para que no entren en pánico como los medios de comunicación desde ayer. Algunos medios de comunicación están intentando hacer crear pánico en la nación. Entonces, la Cancillería desde el 2023 no hizo lo que tenía que hacer, que era fortalecer a la imprenta nacional para que pudiera avanzar y recibir el contrato a partir del 1 de septiembre. En cambio, aparte, la señora directora de la imprenta nacional sí hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué hizo? Tuvo conversaciones con varios países y el que mejor propuesta pudo darle para el día de hoy para sacar adelante el tema de los pasaportes, lo hizo con Portugal, y con Portugal se están llevando desde enero o febrero del año pasado las conversaciones para esperar este proceso del 1 de septiembre. Ahora bien, volviendo a las tarjetas de pasaporte, las tarjetas de pasaporte no es que se acaba el convenio o el contrato con la Unión Temporal Viajes 2025, Documentos de Viaje 2025, y se acabó y se acabaron las tarjetas. No, ellos tienen una obligación
con nosotros dejarnos aproximadamente 600.000 libretas creadas de pasaporte. Y nosotros, esas 600.000 libretas nos producen alrededor de 6 meses de trabajo para poder entregarle a los colombianos el pasaporte como lo manda la ley. Nosotros hemos hecho reuniones de trabajo con los técnicos de Migración Colombia, todos los técnicos. No es como dice, como le dijeron algún medio de comunicación y una señora, una periodista, dijo que la visa Schengen se iba a ver perjudicada, todo para crear caos y pánico. No, ahí están los expertos de Migración Colombia, los cuales están haciendo el acompañamiento. Sí. Están los expertos de la imprenta nacional haciendo el acompañamiento. Por lo tanto, yo le pido a Colombia que no se deje engañar y que no entre en pánico, más bien que empiece a preguntarse quiénes son los fantasmas que hacen parte de la unión temporal, que no dan la cara. Nadie da la cara, son fantasmas. Sí. Por eso le he pedido a la UIAF que verifique en profundidad sus cuentas bancarias, si es que por ahí han pasado dinero del Estado. Sí, seguramente es una investigación muy oportuna, señor Saade, pero mire, yo le quiero preguntar por tiempos, porque nosotros tenemos entendido que hay un documento de entendimiento con Portugal que el ministro Murillo dejó básicamente una estructura, pero que no se ha firmado un contrato con Portugal, que es el país que está designado para hacer esta transferencia de tecnología y de conocimiento con Colombia. Si no hay ese contrato, a pesar de que ha habido reuniones, a pesar de que ha habido visitas de funcionarios de Portugal a Colombia, entonces, ¿cuándo se va a firmar y cuándo comenzaría en forma o en firme mejor toda la elaboración de los pasaportes por la imprenta nacional? Mire una cosa, la Cancillería, en lugar de estructurar una solución alternativa, vuelve a presentar como solución una tercera urgencia manifiesta por el término de 10 meses, tratando de perpetuar la contratación con el mismo proveedor sin abrir la competencia, es decir, con la unión temporal. Entonces, ¿qué está haciendo la Imprenta Nacional de Colombia? Es una empresa que históricamente ha hecho todos los impresos, todos los documentos de seguridad, como las estampillas, papel sellado, las cédulas de extranjería, y hoy se le quiere apartar, se le ha querido apartar. Y desde el 17 de mayo del 2024, hace más de un año, suscribió un convenio interadministrativo de cooperación con la Cancillería. La Cancillería sabía que el convenio estaba firmado desde el año pasado. ¿Para qué? Con los más altos estándares de seguridad que nos van a permitir a nosotros, después del primero, no tener problemas. Pero continúo dándole respuesta a su valiosa pregunta. Para concretar esta solución, la imprenta adelantó, lógicamente, un proceso de búsqueda con los mejores del mundo, los mejores del mundo. Y encontramos que en la Casa de la Moneda de Portugal es la única que nos puede permitir verdaderamente prestar el servicio a partir del 1 de septiembre. Ahora bien, le continúo con lo siguiente, que es que el país tiene que entender qué es lo que sucede en el contrato. De esta manera, la Cancillería podrá firmar con la Imprenta Nacional, que es lo que el país quiere. Entonces, la Imprenta Nacional comienza y firma con Portugal, y hacemos todos los trabajos que haya que hacer. Es decir, hoy no hay contrato firmado. Es decir, hoy no tenemos contrato firmado, eso está por hacerse. Lo vamos a firmar en horas, si no estoy mal. Pero con Portugal. Con Portugal. Y, quiero decir, pero entonces, pero mire, señor Saade, perdóneme. Permítame un segundo. Esa unión con Portugal nos va a permitir que Portugal inicie el empalme normal que inicia cualquier contratista con el contratista saliente o cualquier funcionario con el funcionario saliente. Nosotros lo que le queremos decir a Colombia es que Colombia no tiene ningún riesgo, no está corriendo ningún riesgo de quedarse sin pasaporte. Eso me parece lo más importante, que creo que es lo que le importa realmente a los ciudadanos. Que usted nos diga, ¿se firma en las próximas horas el contrato con Portugal? Porque hasta ahora solo había un memorando de entendimiento que había dejado listo Luis Gilberto Murillo cuando salió de la Cancillería. Usted dice, van a empezar el empalme, se dejan 600.000 pasaportes por parte de la Unión Temporal que realiza hoy ese documento y no va a haber, no existe ningún riesgo de que los colombianos se vayan a quedar sin pasaportes.
Sin embargo, yo no hago sino escucharlo, señor Saade, hacer críticas a la Cancillería, decir que desde el 2023 la Cancillería no hizo esto, la Cancillería no hizo otro. No ponga palabras en mi boca que yo no he dicho. Pues usted ha dicho es que la Cancillería no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, pero permítame le pregunto. Estoy informando al país lo que ha sucedido durante este periodo. Claro, pero pareciera que usted estuviera hablando como si fuera. Parece usted que quiere montar una narrativa. No montemos narrativa. Cuando usted dice, pero me permite preguntarle, por favor. Sí, claro. Usted ha dicho en esta entrevista que la Cancillería no ha hecho lo que tenía que hacer desde el 2023 y nos ha contado la historia de qué es lo que ha pasado. Y lo hemos escuchado en lo que usted nos explica de lo que ha pasado con ese contrato. Y cuando yo lo oigo, a mí me parece que usted me estuviera hablando de otro gobierno. Pero es que esa Cancillería es del gobierno al que usted pertenece. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa? Y del gobierno al cual usted pertenece, porque el presidente Petro es su presidente también. Entonces, es el mismo gobierno de todos. No, yo no pertenezco al gobierno porque yo no trabajo ahí, no recibo ni un centavo del gobierno. Entonces, pero usted sí. Entonces, por eso le pregunto es, ¿cómo puede ser posible que que nos estén hablando de algo que no hizo la Cancillería desde el 2023, cuando entonces esto sería responsabilidad del gobierno que usted hoy está representando como director de despacho? Bueno, que es lo que no logro entender. Las responsabilidades hay que asumirlas. Yo lo que estoy es al frente de un proceso que se está llevando y un proceso que hay que terminar satisfactoriamente para el país. Esa es la obligación nuestra. La obligación nuestra, yo no estoy señalando a los cancilleres, yo estoy diciendo lo que se debió hacer desde el 2023, no se hizo y lo que vamos a hacer ahora, punto. Eso no le ponga tanto color. Yo le pondría más color a lo siguiente. Yo le pondría color a esto que le voy a dar. Ustedes deberían averiguar en profundidad como buenos periodistas, que yo sé que ustedes son, porque ustedes son investigativos. Averigüenme quién es Ana María Gómez Sarmiento. Averigüenme quién es Tulia Nava Gómez. Averigüenme quién es Lionel Gillet y quién es Marta Lucía Raigoso Cifuentes. Esos son los fantasmas que hay que mostrarle al país y que el país sepa quiénes son, qué hacen, si han prestado verdaderamente el servicio ellos o si lo han contratado con terceros. Eso es lo que hay que averiguar en la nación hoy día. De resto, yo le puedo decir a la nación, comprometo la palabra del gobierno nacional, comprometo la palabra del señor presidente de la República, que el país no tendrá afectación con el tema de pasaporte, que no tendrá afectación con el tema de personalización, que no tendrá ningún problema con el tema de las llaves de los pasaportes y que no tendremos ningún problema con visa Schengen ni con ningún otro país. Eso sí es el compromiso que hay. Pues eso es lo que esperamos, porque eso es lo que nos daría tranquilidad, señor Saade. ¿Quién va a personalizar los pasaportes? Usted dice que no va a haber ningún problema con la personalización de los pasaportes. ¿Quién concretamente va a hacer esa personalización? Bueno, espere que se firme. ¿Y quién va a firmar entonces el contrato? Usted nos dice en unas horas se va a firmar. ¿Quién va a firmar ese contrato? El contrato lo firma la imprenta nacional. La imprenta nacional es la que va a firmar el contrato con Portugal. Una vez la imprenta nacional firme el contrato con Portugal, ¿ahí sabremos quién va a hacer la personalización de los pasaportes? Con mucho gusto. ¿Y Portugal exclusivamente son los que van a hacer los pasaportes, o hay alguna otra nación, algún otro país que también está involucrado en ese contrato que usted nos informa va a firmar la imprenta nacional en unas horas? Déjeme que firme. Cuando firme yo le muestro. Mire, vea, esto que le ocultaron a la nación, esto que le ocultaron a la nación durante muchísimos años, le aseguro que nosotros no nos vamos a ocultar. Tranquilo. Yo le entrego copia a lo que se firme, me comprometo con eso. Hasta donde la ley permita darle copia, ¿no? Y le agradezco mucho, pero ustedes, porque aquí me están informando lo siguiente, y quiero que usted me lo diga si es cierto o no. ¿Existe la posibilidad de que la imprenta nacional firme un contrato con Portugal y que Portugal subcontrate a la empresa Thomas Gregg & Sons y que ese sea el empalme del que estamos hablando de la realización de los pasaportes, señor Saade, y que así no se garantiza que no quedemos sin pasaportes? No creo, eso no va a suceder, no se preocupe. Acuérdese que la empresa Thomas no tiene firmado ningún documento. Hábleme de la UT.
No, pero usted ¿cómo controla que Portugal no subcontrate a una empresa como Thomas Greg & Sons, que es la que viene haciendo los pasaportes en Colombia? ¿Eso va a quedar firmado en el contrato o no va a quedar firmado en el contrato? Thomas no hace los pasaportes en Colombia. Los pasaportes en Colombia lo hace la UT, que usted puede ver ahí. No me nombre más a Thomas, que Thomas no tiene nada. Pero una UTL, pero una unión temporal en donde Thomas Greg & Sons tiene el 72% y una empresa francesa tiene el 28%, señor Sade. Por eso yo le pregunto, y es si ese contrato con Portugal, si ese contrato... No me habla del 3.1%, quién lo tiene y a qué corresponde, que eso es lo que el país tiene que saber. Es que el país tiene que saber, no me hable solamente del 62%, del 27.9% y del 3.1%. Hay que saber qué ha pasado con esos porcentajes y vamos a averiguar hasta el final y el país sabrá lo que pasó con eso. No se preocupe. Y eso me parece lo más importante, porque yo sí creo que el país tiene que saber, pero también tenemos que saber y estar seguros que no nos vamos a quedar sin los pasaportes. Usted nos garantiza que eso no va a pasar. Usted nos garantiza que eso no va a pasar, pero yo le pregunto porque finalmente puede terminar saliéndonos más caro, y yo creo que también hay que cuidar los recursos, es si ese contrato que se va a firmar con Portugal, que usted dice que lo va a firmar la imprenta nacional, no va a terminar tercerizado con Thomas Greg & Sons, porque para dar esa vuelta, pues mejor alargamos el contrato con la UTL. Mire, nosotros lo que vamos a hacer es a fortalecer la imprenta. Ustedes van a saber lo fortalecida que va a salir la imprenta, y después la imprenta seguirá no solamente contratando con Colombia, sino con muchísimos países de Sudamérica y del mundo. Espérese y le vamos mostrando la hoja de ruta para dónde vamos. Aquí no vinimos a jugar, Camila. Aquí vinimos a fortalecer a un gobierno y a cumplir las órdenes que no se han cumplido del señor presidente Gustavo Petro. ¿Y Portugal ya aceptó que se firme el contrato directamente con la imprenta nacional, señor Sade? O sea, esto ya es una realidad. Ya las partes llegaron al entendimiento de que se ponen de acuerdo en que firme Portugal con la imprenta nacional de Colombia. Sí, señora. Sí, señora. Acuérdese que desde febrero estamos en el proceso. Desde febrero, cuando estaba el canciller Luis Gilberto Murillo Lina. Entiendo que usted tiene más preguntas para el señor Sade sobre la claridad del tema de los pasaportes, que él nos garantiza que no va a haber, y eso me parece de verdad lo más importante y lo que hay que decirle a los colombianos según lo que nos está diciendo. Y es, no vamos a tener problemas con los pasaportes, y a la gente hay que creerle, y yo le creo. Pero pues si eso no sucede, pues usted tendrá la responsabilidad, señor Sade, de salir a decirle al país por qué no sucedió. Pero yo hoy le creo. Sí, señora, y debe creerme. Y también nos pide, Camila, el pastor, pues que investiguemos, y nos hace preguntas. Entonces estamos aquí haciendo la labor. A quienes se conectan a través de YouTube y las plataformas de YouTube pueden ver una imagen, y ahí tenemos las firmas que son miembros de la UT, de la Unión Temporal de la que tanto hablamos, y ahí podemos ver, pues entonces, precisamente que en esta unión temporal está Thomas Greg & Sons, Camila, como usted lo mencionaba, 72%, sale 2 veces, y sumamos la participación de Thomas Greg & Sons nos da 72%, y Thales, que es una empresa de origen francés, del 28%. Y como aquí le estamos respondiendo es a la ciudadanía, Pastor Sade, la imprenta sí tiene esa posibilidad de responder en septiembre, y le quiero agregar a la pregunta, si me permite terminar, le quiero agregar a la pregunta. No me hace público, si es tan amable, porque no me hace público y le dice al país que Thomas está dividida en 2. Y claro, ¿me permite terminar mi intervención y interlocutamos? Vamos por parte. De acuerdo, pero permítame terminar mi información y usted complementa. Sí, por favor. Me regreso al tema de los porcentajes. Okay. Infórmele al país, por favor, y pregúntele a Thomas por qué se dividió en 2 empresas y por qué a una de las empresas le entregó el 3.1% y por qué a la otra el 62%. ¿Cuál es la intención? Eso es lo que le voy a mostrar al país, y eso es lo que el país tiene que conocer. ¿Cuál es la intención de haber dividido y haber organizado esa UT con esos porcentajes? Porque apenas tenga el documento en mi mano, le mostraré al país esas personas fantasmas, que aquí están los nombres con cédula. Ojalá el país investigue quiénes son, porque los hago públicos, a ver si salen de la oscuridad y nos muestran al país quiénes son
y cuáles son sus funciones. Es que eso es lo que quiero que el país sepa. De acuerdo, entonces mire, usted nos preguntaba por Ana María Gómez y nos decía, investiguen. Ella es la gerente general, estamos haciendo la tarea de Thomas Greggen Sons de Colombia. Pero entonces estoy en ese trabajo y me parece importante lo que usted acaba de decir. Ponemos la pregunta sobre la mesa que usted dice que me parece importante, pero le quiero preguntar, ya que usted dice que hoy se firma el contrato con Portugal, le quiero preguntar, Pastor Sade, si me lo permite, si la firma con Portugal tiene por detrás a la Casa de la Moneda de Francia. ¿Esa firma con Portugal tiene a la Casa de la Moneda de Francia por detrás? Yo no le he dicho que se firma hoy. No ponga palabras. Usted dijo hace unos minutos. Se va a firmar en algunas horas. No le he dicho que se firma hoy. Ok. Entonces, puede ser mañana. En mi boca. Con Portugal vamos a firmar y Portugal mostrará. Pero señor Sade, seamos legales la conversación. Que se va a firmar en algunas horas para usted significa que es un rango de ¿cuánto tiempo? Horas, deme unas horas. Por eso, pero usted dice que estamos poniendo palabras en su boca que no son ciertas, y es que cuando usted dice se firma en unas horas, para mí y seguramente para Lina se firma hoy. Usted dice no, unas horas no significa hoy. Horas es un rango de ¿cuántos días? ¿Cuánto tiempo? Es un rango de ¿cuánto tiempo para usted? Para que no pongamos palabras en su boca que usted no haya dicho. Apenas esté firmado, con gusto. Claro, no. pero denos un rango de tiempo, porque unas horas pueden ser 200 horas, pueden ser 500 o pueden ser 2. Entonces, bueno, ¿cuántas horas? Usted es inteligente y se responde bien. Esto es lo que me gusta de usted, que usted es muy inteligente. Déme el tiempito, espérese un momento y yo le muestro. Yo me comprometo con la nación a hacer público cada documento. Espérese. ¿Sabe qué es lo que, pero sabe qué es lo que pasa, señor Sade? Y yo soy la primera interesada en que si hay cosas de corrupción con esa unión temporal, si hay cosas que se han hecho irregularmente, pues que el país las conozca, así como usted está diciendo que se deben conocer. Pero lo que sucede es que este contrato con esta unión temporal se vence en 2 meses. Y Portugal no tiene la capacidad en menos de 4 meses de poder realizar los pasaportes por temas tan básicos como que hemos aprendido durante estos 3 años de novela de los pasaportes, del papel. Que no les venden el papel si eso no se estructura con tiempo. Por eso yo le pregunto, ¿cuándo se firma el contrato con Portugal? Usted me dice unas horas. ¿Cuántas horas es eso? Déjeme y regreso nuevamente para que el país sepa y no se enrede con eso. Mire, Camila, nosotros estamos hablando que tendríamos pasaportes alrededor de 6 meses. ¿Por qué? No hablemos de esos 4 meses, porque los pasaportes estarían a disposición durante aproximadamente unos 5 o 6 meses. Portugal hará el trabajo que tiene que hacer para que esas libretas, ellos continúen con la fabricación de vida después que se firme con ellos. Acuérdense una cosa, miren, tenemos 2 meses tenemos hoy día, mientras acaba el contrato con la Unión Temporal, documentos de viaje 2025, tenemos 2 meses, pero la Unión Temporal tiene la obligatoriedad de entregarnos a nosotros cierto número y cantidad de libretas. Ese cierto número de cantidad de libretas tienen que hacernos entrega para nosotros poder avanzar con el proceso. Con ese cierto número de cantidad de libretas nos da alrededor de 4 meses, pero nosotros tenemos la oportunidad de mantenerlos y poder cumplirle al país durante los próximos 6 meses. Es decir, Camila, que el país no quedará y la Casa de la Moneda, lógicamente, tendrá el tiempo necesario para avanzar. Son 6 meses, Camila, donde el país no tendrá ningún problema. Mire, yo me comprometo, Camila, con usted, con el país, a que no nos quedaremos sin las libretas para poder sacar adelante el tema de los pasaportes. Y vamos a poner esto que usted acaba de decir, que se compromete, porque usted tendrá que responder si eso no pasa, porque usted entenderá que hay muchas dudas al respecto, señor Sade. La función de la expedición... Camila, así como hay dudas, también hay mucho lobbying. Entonces, yo lo tengo... Claro. No, y lo tengo claro yo también, no se preocupe. Pero la expedición de los pasaportes hoy está en cabeza de la Cancillería, que es lo que se conoció desde ayer, de que ya no estará en cabeza de la Cancillería, sino que usted tomaría el mando de lo que iba a pasar con ese contrato. Por eso, va a haber un decreto que asigna que la imprenta nacional será la que estará encabezando la realización de los pasaportes, y se va a firmar un convenio entre la Cancillería y la imprenta, o eso ya se firmó. Mire, eso no es necesario, ¿sabe por qué? Por eso es que han engañado al país.
porque el país no sabe lo que es la imprenta. Entonces al país le han dicho, yo he escuchado a unos periodistas ayer, y bueno, hoy uno intenta intento ser más decente. Usted sabe que yo no soy tan decente con algunos medios de comunicación, pero por la altura de mi cargo hoy me ha tocado moderarme un poco, porque ustedes saben que yo no estoy de acuerdo como algunos medios de comunicación lanzan las narrativas perversas para destruir al gobierno nacional. Pero yo quiero decirle una cosa, miren, el país tiene que conocer, y anoten esta ley, anótenla, la ley 109 del 94. Anoten esa ley rige a la imprenta nacional, la rige, léanla muy bien, y si quieren más tarde hablamos o mañana, pero léanla. Aparte de eso, tenemos colgado un decreto en la página del Ministerio del Interior, un decreto donde estamos con la firme convicción, donde vamos el artículo 5 lo estamos dejando con la claridad debida para que el país conozca cómo es que funciona la imprenta. La imprenta nacional funciona a través de la ley 109 del 94, léelo. Es más, la imprenta nacional debería ser la empresa más fortalecida que hoy debería tener el Estado. No, claro, señor Sade, pero la imprenta nacional que imprime nunca hoy... debieron haberla secado como estaban intentando. Correcto, y estoy de acuerdo con usted. Mire, esa ley obliga a todas las entidades, a todas en general, del ordenamiento nacional, a contratar con la imprenta. Pero ¿sabe qué pasó, Camila? La corrupción no les permitía, ya sabe por qué, porque la imprenta nacional trabaja con unos precios muy cómodos, y a la corrupción en el país le convenía tener socios que diera la oportunidad de poder obtener unas ganancias ocasionales como hace la corrupción. Entonces hoy la imprenta queda totalmente fortalecida con sus normas. Ahí tenemos temas que estamos aclarando qué significa una norma, qué es lo que ellos hacen y publican, qué significa documento, qué significa publicaciones. Nosotros hoy estamos blindados correctamente. Por eso le pido al país, no le crean a los secretos secretistas de la secretadera, de la señora que da secretos, ni le crean a aquellos que quieren crear la narrativa de temor de que el país se va a quedar sin pasaporte. No existe la más mínima posibilidad de que el país se quede sin pasaporte. Bueno, me parece bien que usted nos aclare eso, pero hay unas preguntas que no nos ha respondido, y hay una que le hizo mi compañera Lina Sandoval, Lina, sobre el tema de Francia. Porque yo le preguntaba desde hace ya unos minutos al señor Sade que además de Portugal, si había otra nación pues que estuviera detrás de la hechura de los pasaportes, y usted insistía también en el tema de Francia. Repítale la pregunta al señor Sade a ver si nos contesta en este caso. Sí, mire, doctor Sade, es que mi pregunta va encaminada a lo siguiente. ¿Cómo va a responder Portugal, que usted dice que en unas horas se va a firmar el contrato, si ellos dijeron que firmado el contrato pedían 8 meses para poder cumplirlo? Y pues no tenemos 8 meses de aquí a septiembre, por un lado. Y en ese sentido, por eso le quiero insistir, si esta firma con Portugal tiene por detrás a la Casa de la Moneda de Francia. Mire, detrás de Portugal no está la Casa de la Moneda de Francia, porque si hubiera estado la Casa de la Moneda de Francia, pues ¿para qué hacemos ese puente? Lo hubiéramos hecho directamente con la Casa de la Moneda de Francia, ¿cierto? Aquí lo que va a existir es una transición normal. Es que yo no sé por qué no han querido informarle al país que todo tiene una transición normal. Es que, mire, usted tiene un contrato de vía, se acaba el contrato de vía hasta el 8º kilómetro donde a usted le corresponde, y al que le toca el hito de 8 kilómetros hacia adelante, inmediatamente continúa con la transición normal. Cuando se hablan de 8 meses es para dotar definitivamente, pero nosotros no podemos hacer libretas. Nosotros hoy podemos hacer libretas y podemos continuar con el proceso. Los 8 meses que ellos hablaban era de una dotación generalizada, pero nosotros podemos seguir haciendo las libretas con la Casa de la Moneda. Es decir, mire, no nos vamos a quedar sin libreta, no nos vamos a quedar. Yo quiero, Camila, mire, Camila, yo le voy a decir una cosa, y yo soy poco lagarto porque yo no sirvo para la lagartería, pero yo creo en el periodismo que usted hace. Se lo digo con toda confianza, usted ni mi amiga, nunca nos hemos visto. Yo le pido el favor,
Todos los datos que yo le he entregado, Camila, usted es acuciosa, revíselo. Y 2, le doy mi palabra de que el país no se quedará sin libreta, se lo aseguro. Y se lo digo y se lo aseguro, usted sabe por qué, Camila, porque respeto el trabajo que usted hace. Y yo no le lagarteo a nadie, yo no necesito lagartearle ni a usted ni a ningún periodista, porque mi palabra basta y sobra. Pero como yo sé que usted es acuciosa, usted me va a hacer el seguimiento debido. Usted tiene mi celular y me va preguntando y me va pidiendo. Y cada documento que yo vaya firmando, le garantizo que se lo voy enviando si la ley me lo permite. Pero entonces vamos a hacer resumen de lo que tenemos como garantía de lo que usted nos ha dicho. 1, en las próximas horas se firma el contrato con Portugal. Próximas horas, no sabemos cuántas horas usted me está hablando de rango, pueden ser 500 horas, 2 horas, 3 horas, horas, pero no me ha dado un rango de eso qué significa, entonces pues queda muy difícil en el tema del tiempo. 2, que Portugal no va a subcontratar a Thomas Greick & Sons ni a ninguna de las empresas que hoy está haciendo los pasaportes y hace parte de esa unión temporal. Es decir, no estamos haciendo una vuelta para fortalecer la imprenta, pero terminar contratando nuevamente a las mismas empresas que hoy están haciendo los pasaportes. Dígame si hay algo que estoy diciendo que no sea cierto. Ahí me da el espacio, ahí me da. Camila, yo no hago vueltas, nunca le he hecho vuelta a nadie, no he hecho torcidos, yo no hago vueltas, créame que no hago vueltas para digo dar la vuelta para terminar contratando con los mismos, o sea, que no terminemos es contratando a Portugal para que Portugal contrate a la unión temporal nuevamente en vez de contratar nosotros directamente. Eso es verdad también, ¿cierto? Eso también lo podemos decir que usted lo afirma. Con toda claridad puede afirmar. Ok. Tercero, vaya grabando. Sí, tercero, hemos recibido, y de hecho antes de saber que íbamos a hablar con usted, señor Sade, hemos recibido quejas, por ejemplo, de los consulados de Colombia en el exterior. Particularmente hoy hemos recibido quejas del consulado de Washington, en donde se están demorando con el tema de los pasaportes. La gente está teniendo que llegar a las 4 de la mañana a hacer fila para poder recibir el documento. ¿Quién va a trasladar ahora con la imprenta a cargo de la hechura de los pasaportes, contratando con Portugal? ¿Quién va a ser la entidad responsable de tener esa comunicación con los consulados de Colombia en el exterior que tramitan pasaportes y que son muchos colombianos los que los hacen en esas oficinas? Mire, cuando usted ve lo que está sucediendo hoy, el primero que le respondo es que lo que esté pasando en Cancillería deben llamar a la doctora Laura Sarabia. Yo no me meto en eso, porque usted sabe que lo mío está aquí. Yo en cada ministerio solamente hago los seguimientos de que se cumpla el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro y les hago cierto acompañamiento, pero lo de su resorte llamen a Laura y con mucho gusto ella les dirá. Pero usted no sabe que desde ayer comenzó el complot para asustar a la gente. Y nosotros tenemos enemigos, hasta aquí adentro tenemos enemigos. Entonces ya el complot llegó y ya comienza la narrativa y esa narrativa va de un lado para otro. Así como tienen al doctor Leiva, que antes le creían y ahora lo tratan de tonto, que se orina los pantalones, que es un viejo cacreco, así. Así comienzan las narrativas en algunos medios de comunicación y en las redacciones, y van haciendo el daño. Entonces así quieren hacerlo con esto. Ya empezaron a crear el pánico y se van poniendo de acuerdo. Vamos bien, Camila, yo creo que el gobierno del presidente Petro va muy bien. Yo creo que el país, yo recorro desde que estoy aquí, antes lo hacía, ahora lo recorro más. El país, recorro los municipios, los pueblos, vamos bien en atención, en salud, en acueducto, en alcantarillado, sino que lógicamente nosotros tenemos en contra los medios de comunicación nacionales y no muestran lo que el presidente Petro está haciendo muy bien, que en economía también vamos muy bien. Señor Sade, ahora que usted vuelve a hablar sobre el tema político, yo sí le quiero preguntar, porque inicialmente tuvimos a la canciller, a Laura Sarabia, diciendo que había que prorrogar este contrato con la UTL, según usted le quiere decir, pero Thomas Greick & Sons, ella lo dijo literalmente. Luego salió el presidente a contradecirla, dijo no vamos a hacer eso, y ahora sale usted como en la mitad diciendo no vamos a hablar de Thomas Greick, no me hablen de ese nombre, háblenme de UTL, y está asumiendo usted entonces labores de Cancillería, de la canciller, precisamente por esa pugna que uno desde afuera ve ahí entre el presidente y la canciller. Yo no he visto ninguna pugna entre el presidente y la canciller, porque si hubiera pugna, pues la hubiera sacado, ¿no?
O sea, cuando uno es presidente uno no entra en pugna con ningún funcionario. Pues. Uno cuando tiene pugna con un funcionario de rango menor y uno tiene la potestad de retirarlo, pues lo retira. O sea, no hablemos de pugna, que yo no creo que eso exista, ¿cierto? Pero también le quiero decir que yo no estoy volándome la cerca de nada, absolutamente nada, con temas de Cancillería. Yo estoy en lo mío, estoy cumpliendo la orden del señor presidente de la República y lo mío es articular y estoy articulando y lo voy a llevar hasta el final. Señor Sade, hablando de cancilleres y excancilleres, justamente ha habido revuelo en el país por cuenta de los... Por favor. ¿Señor? ¿Quién me habla? Lucas San Pedro, señor Sade. Lucas, un abrazo. Señor Sade, quiero preguntarle por el revuelo que ha habido con los audios que reveló el audio El País, el diario El País, justamente sobre las reuniones que habría tenido el ex canciller Leiva en Estados Unidos con algunas personas cercanas al Partido Republicano y a la administración Trump. Ustedes parecen toreros, cambian de tercio bien, ¿no? Gracias a Dios. Pero quiero preguntarle si es verdad que el abogado del presidente Gustavo Petro va a presentar una denuncia contra el ex canciller Leiva en las próximas horas por delitos de conspiración, de instigación a delinquir. ¿Usted sabe algo de eso? Lo que le puedo decir es que ya el presidente Petro se pronunció y ese pronunciamiento del señor presidente Petro lo rodeamos todos dentro de este gobierno. Quien no rodee el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro debe dar un pie al costado. Por lo tanto, yo creo que la Fiscalía debería judicializar y llamar a esas personas que el exministro Leiva mencionó y debería solicitar medidas preventivas judiciales en contra de esas personas antes de que se vuelen del país. Pues señor Alfredo Sade, jefe de despacho de la Presidencia de la República, gracias por atendernos. Como le dije, dejamos los puntos claros y confiamos en que lo que usted acaba de decir sea cierto, que no nos vayamos a quedar sin pasaportes. Usted dice que empieza el lobby, que empiezan a atemorizar a los colombianos, que no hagamos caso de eso. Entonces, pues confiamos en que de verdad la hechura de los pasaportes no vaya a surtir ningún problema de ahora en adelante después de que se venza ese contrato. Mil gracias por habernos atendido y me deja con la deuda de decirme en unas horas, ¿cuántas horas son? ¿Qué rango de tiempo estamos hablando de eso? Para usted, unas horas, ¿qué significa? Porque yo pues quedo con la duda todavía. Quiero responderle de la siguiente manera para que tenga tranquilidad. Un día para Dios son 1000. Unas horas son unas horas para nosotros los mortales. Entonces tengamos paz porque yo no soy Dios. Y unas horas son unas horas. Tranquilo. Bueno, unas horas son unas horas. Gracias por atendernos. Una última cosa, ¿usted habló con la Cancillería o no ha hablado con la Canciller? Yo ya se lo pregunté, pero insisto en la pregunta. ¿Usted ha hablado con la Canciller sobre todo esto o no han hablado? Sí, yo he hablado con ella. Tuve una conversación general donde le informé lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando. Ella estaba fuera del país. Y le informé que la orden que tenía el señor presidente de la República era articular. Claro que sí, yo soy un hombre respetuoso de los espacios. Claro, y esto es una orden directa del presidente Gustavo Petro. Quien toma la decisión de que usted se haga cargo de todo este tema de los pasaportes es directamente el presidente Petro. Sí, señora, y se va a cumplir porque yo lo que hago es articular. La orden es articular, no hacerme cargo de los pasaportes. Ojo la narrativa, ojo Colombia con la narrativa. Soy articulador. En mis manos no van a estar los pasaportes. Estoy articulando entidades del gobierno nacional con Portugal para que podamos salir adelante. Ojo Colombia, a revisar la narrativa de los periodistas. Señor Alfredo Sade, jefe de despacho de la Presidencia de la República, gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. A ustedes, gracias siempre. Bueno, pues ahí está la respuesta del señor Alfredo Sade, que será el nuevo articulador de la licitación de los pasaportes, ya no Lina siendo la Cancillería, sino por orden del presidente Gustavo Petro, como nos lo acaba de decir el señor Sade, será la jefatura de despacho.
Sí, Camila, y se pregunta uno a partir de todo lo que conversamos con el doctor Sade, con el pastor, y él dice que le va a pedir información a la UIAF y que va a pedir investigación, pero entonces se pregunta uno con qué facultades puede él solicitar esta información, porque recordemos que en Colombia la entidad encargada de ordenar investigaciones relacionadas con lavado de activos, financiación del terrorismo, etcétera, pues, y que puede solicitar esta información a la UIAF es la Fiscalía General de la Nación, y la UIAF, por su parte, es la Unidad de Información y Análisis Financiero que recopila, analiza y difunde información financiera para prevenir y detectar estos delitos, y puede remitir información solo a la Fiscalía o con orden de un juez. Entonces es muy grave que el gobierno pueda mandar a investigar a la UIAF o pedir información de empresas y personas sin orden judicial. ¿Con qué facultades? Y esa es una importante pregunta que queremos dejar sobre la mesa, Camila. Queda uno, Camila, con esta pregunta, articulador, ¿qué significa desde el punto de vista legal? Eso es muy importante para la narrativa, ¿no?, de la que ha hablado el señor Sade. Articulador, ¿qué significa penalmente hablando, legalmente hablando, jurídicamente hablando? Porque si esto se trata de una delegación presidencial directamente, es decir, el presidente de la República delegó en el señor Sade esta responsabilidad, debe haber un documento que soporte esa delegación, porque si no, estamos hablando de un oficio carente de responsabilidades, y eso es muy grave cuando se trata de asuntos del Estado. El señor Sade insistió muchísimas veces en esta entrevista que él es articulador. ¿Qué significa legalmente articulador? Alguien tiene que responder en caso de que esto salga mal, porque así como puede salir bien, pero yo creo que políticamente, de acuerdo, pero políticamente va a responder el señor Sade y va a responder el presidente de la República. Él aquí se comprometió y dijo, no nos vamos a quedar sin pasaportes, y fue clarísimo. Entonces, yo entiendo que es difícil con todo el conocimiento que tenemos de esta novela que lleva 3 años, porque es que llevamos 3 años hablando de los pasaportes, esto no es nuevo, pues decir, oiga, todos los insumos que hemos tenido, el tema del papel, no lo vamos a poder tener, etcétera, etcétera, pero él dice que no nos vamos a quedar sin pasaportes. Donde nos quedemos sin pasaportes, la responsabilidad Camila, política es de un señor que se llama Alfredo Sade y Gustavo Petro. Y tenemos elecciones el próximo año. Entonces que la gente anote. Y que si nos quedamos sin pasaportes, ya saben quiénes son los responsables por la inoperancia y la falta de ejecución en cosas tan importantes como un documento que nos identifica a nivel internacional. Tenemos elecciones en menos de un año. Si esto que dice este señor es mentira, pues a cobrárselo en las urnas. Bueno, Camila, entonces sabemos perfectamente que de la responsabilidad del articulador están definidas. Pero lo otro, él habla de la imprenta nacional. Estamos hablando de la misma imprenta nacional que no ha sido capaz de publicar la Gaceta del Congreso, donde se publica, donde por obligación, por ley, deben publicarse las leyes que se tramitan y se aprueban en el Congreso, y que hemos visto que no la están publicando, que hay que publicarlas de manera virtual. Estamos hablando de la misma imprenta que no ha sido capaz de sacar la Gaceta del Congreso. Entonces yo sí creo que el optimismo del señor Sade se cae por su propio peso cuando uno se enfrenta a los hechos de lo que estamos hablando, Camila. Y algo de lo que yo veo, pues que no tenía como mayor información el señor Sade, es que evidentemente sí, dentro del tratado de cooperación o el acuerdo de cooperación para los pasaportes, no solamente era la Casa de la Moneda de Portugal, sino que también estaba la Imprenta Nacional Francesa, era parte de ese acuerdo de cooperación. Entonces, y eso se habló de eso el 26 de febrero, la reunión fue el 26 de febrero, y precisamente fue porque no había esa posibilidad. O sea, la Casa de la Moneda de Portugal no estaba preparada para hacer esto, y por eso necesita la Imprenta Nacional Francesa. Eso es lo primero, pues como para mostrar que no estaba muy informado. Y lo segundo que quisiera decir, Camila, es lo siguiente sobre el señor Sade. La manera en que la trató a usted prácticamente lo deja uno en el panorama en que uno le tiene que agradecer porque no nos insultó. Mire, usted ahora va a aeropuertos, y lo primero que usted ve en ciertos lugares es, si usted trata mal a nuestro personal, vamos a llamar a alguien para que lo retire. Usted lo ve en hospitales, si usted trata mal a nuestro personal, debe ser retirado de acá. Yo no sé en qué momento se volvió paisaje que a los periodistas nos traten como un trapo
al frente con micrófonos cuando tenemos la cortesía de llamar a un señor, la cortesía porque es nuestro trabajo y lo tratamos bien y lo tratamos con decencia y lo traten a uno de esta manera. O sea, yo creo que el señor Saade fue bien tratado por nosotros, se le llamó para tener su versión y aquí no es tenga cuero duro, no, cuero duro hay. Pero un momentico que esto de normalizar que porque uno es un periodista entonces a uno lo pueden tratar como un trapo, no me parece. Pues Ana Cristina, lo que pasa es que eso se volvió rentable desde hace ya varios años y lo hemos hablado en muchas oportunidades, cómo se volvió rentable atacar a los periodistas. Pero digamos que eso es una conversación de otro momento porque ya la hemos tenido en varias oportunidades y es a los políticos se les convirtió en un enemigo rentable la prensa por varias cosas que suceden con el ser humano, entre otras.